sacamos nada, po. No podemos estudiar, no podemos trabajar, no podemos Así es, hacer nada. Así profesora. que la salud siempre es lo primero. Ya, muchas Eh, gracias, profesora. de nada, que les vaya bien. Yo iba a empezar a hacer un pequeño resumen diciendo que en este curso hemos conversado primero de lo que es el derecho de familia, luego la familia. El otro día, dentro de las primeras personas que dieron la prueba, la pregunta fue, ¿qué es el derecho de familia? Y ahí se quedaron como si yo estuviera preguntando chino, ¿ah? Japonés o un dialecto, no tengo idea. Entonces, a mí me extraña mucho eso porque, no solo porque yo lo dije varias veces, sino que porque ya a esta altura ustedes ya hemos hablado de lo que es el derecho de tanto, el derecho a la sociedad, el derecho a los contratos, etcétera, etcétera. Y el derecho siempre va a ser un conjunto de normas y principios. Siempre el derecho es eso. Normas y principios. Y está de más decir valores, porque las normas todas incluyen un valor que regula determinada materia, en este caso, la familia. Esa respuesta que yo esperaba que saliera así, no salió por ninguna parte. Entonces, la próxima vez, mis queridos niños, como les digo, yo no voy a ser tan generosa. Bueno, hemos visto el derecho de familia, hemos tratado de hacer, ejecutar, realizar, armar un concepto de familia. Luego, a través de, obteniendo a la vista aquello de que el matrimonio es uno de los pilares principales de la familia, entramos a estudiar el matrimonio. Y vimos el matrimonio, sus requisitos de existencia, de validez, y vimos entonces los efectos del matrimonio, dentro de los cuales la primera parte fue los efectos no patrimoniales, llamados también deberes, y la segunda parte son los efectos patrimoniales que tienen que ver con los regímenes matrimoniales. Y dentro de los regímenes matrimoniales en nuestro país tenemos la sociedad conyugal, la separación de bienes y la participación en gananciales. Alcanzamos a ver sociedad conyugal, nos falta terminarla, cosa que vamos a hacer ahora, y de ahí vamos a seguir con los demás regímenes matrimoniales, o también llamados regímenes patrimoniales del matrimonio. La sociedad conyugal, como concepto, como naturaleza jurídica, la comparamos con las comunidades, la comparamos con las sociedades comerciales, y luego vimos el activo de la sociedad conyugal. El activo de la sociedad conyugal son los haberes, real o absoluto, aparente o relativo. Vimos los bienes que componen cada uno de estos haberes y también vimos el haber propio de cada cónyuge, que no constituye haber social, esto lo he repetido hasta el cansancio, no es haber social, porque se mantiene en el patrimonio, en el dominio de cada uno de los cónyuges, pero lo ponemos ahí al ladito porque lo administra el marido y por regla general los frutos también ingresan al haber real o absoluto. Vimos los bienes que ingresan, vimos el caso de la subrogación en el haber propio y luego estábamos en la administración de la sociedad conyugal. La administración se le entrega la ley al marido y el marido ejerce una administración ordinaria. ¿Qué significa esto? Significa que hay dos tipos de administración, la ordinaria y la extraordinaria. La administración ordinaria, por regla general, la tiene el marido. ¿Podría tenerla la mujer? Sí, en dos casos. Uno,
cuando el marido es menor de edad, es decir, tiene 16 o 17 años, o cuando el marido se va de viaje o se aleja temporalmente del hogar. Temporalmente del hogar. ¿Qué tenemos que entender temporalmente? ¿Cuánto tiempo? La ley no lo dice. Pero yo he pensado en esos momentos de lucidez que tengo, que no son muy seguidos últimamente, pero son. Yo pienso que en el caso 1, la mujer ejerce la administración ordinaria cuando el marido es menor de edad, o sea, tiene 16 o 17 años. Eso implica que esta administración ordinaria de la mujer no va a sobrepasar los 2 años. No va a ser más de 2 años. Por ende, a mí me hace pensar que donde existe la misma razón, hay que aplicar la misma disposición. Entonces me hace pensar que el marido se ausente temporalmente, yo lo interpretaría como que puede ser no más de 2 años. No más de 2 años. Esa es una interpretación que yo le doy. Por otra parte, existe la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Y esta administración la ejerce o la mujer o un tercero en calidad de curador. O la mujer o un tercero en calidad de curador. Nos estamos dando cuenta que la mujer puede ejercer la administración ordinaria, pero también la extraordinaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Lo que acabo de decir. ¿Cuándo la mujer va a ejercer la ordinaria? En 2 casos. Marido menor de edad, ausencia temporal del marido. ¿Y por qué es importante distinguir? Porque la administración ordinaria es como el equivalente a una administración de bienes propios. ¿Ya? En cambio, la administración extraordinaria se asimila a la administración de bienes ajenos. Cuando uno administra bienes propios, ustedes saben, hace lo que se le dé la gana, ¿ya? Hasta puede destruir sus cosas, las puede lanzar al río, al lago, hacer lo que quiera. En cambio, cuando uno ejerce una administración de bienes ajenos, y esto se hace en calidad de curadores, el curador tiene varias obligaciones, porque son bienes ajenos. Entonces, ¿qué obligaciones podría tener, por ejemplo? Hacer inventario de los bienes que recibe. Tiene que hacer un inventario de los bienes que va a administrar porque son ajenos. Y no queremos que se confundan con sus bienes propios. Tiene que rendir cuenta de administración. Los curadores tienen que rendir cuenta de administración. Y además están limitados, ¿ya? Lo mismo que el marido, cuando para esto y aquello necesita autorización de la mujer, en el caso de las administraciones extraordinarias, para esto y aquello, necesita autorización judicial. Porque aquí tenemos a una mujer o a un tercero administrando los bienes de la sociedad conyugal. Por ende, sería ridículo pensar que la mujer le vaya a pedir autorización a sí misma o al marido que está sin administración, o el curador le pregunta a la mujer. O sea, no hay lógica en esto. Por ende, vuelvo a repetir, administración ordinaria, el marido, por mandato legal.
La mujer, en casos estrictos, 2. Cuando el marido es menor de edad, cuando se ausenta temporalmente del país. También puede haber una administración extraordinaria, y esta la va a ejercer la mujer o un tercero, un curador de bienes. Esta administración extraordinaria se asimila a una administración de bienes ajenos. Por ende, necesita de un inventario de bienes antes de entrar en la administración, una rendición de cuentas al final de la administración y también autorización judicial para todos aquellos actos en los cuales el marido hubiese tenido que pedirle autorización a la mujer. Es decir, enajenación de bienes raíces sociales, constituirse en codeudores o avales o fiadores de obligaciones ajenas, arriendos más de 5 u 8 años, todo lo que ustedes estudiaron en ese capítulo. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a una administración extraordinaria? Aquí lo que está pasando es que la mujer y nadie más puede pedir que se prive de la administración al marido. ¿Basada en qué? En una incapacidad sobreviniente. El marido de repente tuvo un accidente y está en un estado, no sé, pues de vegetal, estoy poniéndome en un extremo, o le apareció la paranoia, que la tenía escondidita, es decir, una incapacidad sobreviniente del marido que le impida administrar no solo sus bienes, sino que los bienes de la sociedad conyugal. Otra razón es la insolvencia del marido, estado de quiebra del marido. Esto, lógicamente, es por mala administración. Si el marido ha hecho una administración fraudulenta, pensemos en un marido que ha intentado simular contratos, esconder bienes, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, la mujer tiene el derecho de pedir que, estando el marido en imposibilidad de administrar o habiendo caído en una administración fraudulenta, ha sido negligente, ha dilapidado bienes, ha disipado bienes, un tipo que a lo mejor se dedicó a ir a los casinos a gastarse la plata. Obviamente en estos casos la mujer tiene el derecho de pedirle a un tribunal que le prive al marido de la administración de la sociedad conyugal. Disculpen, voy a bajar esto. Y espérenme un minutito. Ya. Decía yo que estando el marido imposibilitado porque cayó en una incapacidad sobreviniente o está haciendo una mala administración, o también puede ser que el marido se haya ausentado definitivamente. ¿Ah? Son como esos maridos que van a comprar cigarros y no vuelven más. ¿Ah? Bueno, si el marido desapareció
o está incapacitado, o está haciendo una administración fraudulenta, está dilapidando además bienes, se está dedicando al juego este caballero, no sé. ¿Ah? La mujer tiene el derecho de pedir la administración de la sociedad conyugal. Ahora, ella tiene varias opciones. Y aquí ustedes tienen que poner un poquito de atención. Ella puede, primera opción, vamos a ordenarlo. Primera opción, puede asumir ella la administración de la sociedad conyugal en forma extraordinaria, es decir, como administradora de bienes ajenos. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad, puede pedir que la administración de la sociedad conyugal pase a un tercero en calidad de curador de bienes. Y la tercera posibilidad que ella tiene es decir, señor juez, quiero que se liquide la sociedad conyugal, que se me entregue a mí lo que corresponde para que yo lo administre y que la parte del marido la administre este curador, el tercero. Es lo que se llama una separación judicial de bienes. La mujer pide que se le prive al marido de la administración de la sociedad conyugal, que se liquide la sociedad conyugal, que la parte de ella se le entregue a ella en calidad de separada de bienes y la parte del marido se le entregue en administración a un curador. Aquí lo que está pasando es que a la mujer, se le otorga la posibilidad de pedir una separación judicial de bienes. ¿Por qué? Porque ella quiere privar al marido de la administración de la sociedad conyugal o porque está incapacitado, porque se mandó cambiar y no volvió más, porque está dilapidando y disipando los bienes o haciendo una administración fraudulenta. Obviamente, para que no me lo pregunten, la causal que ella quiera invocar va a tener que probarla. Yo se los voy a decir, aunque yo creo que la lógica ya les habría respondido esta pregunta, pero es la mujer la que puede pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Porque ella no administra. Sería ilógico que el marido tuviera ese derecho. ¿Sabe, señor juez? Me aburrí de administrar la sociedad conyugal, así que ¿por qué no nos liquida la sociedad conyugal? Cuando a lo mejor él ya tiene la sociedad conyugal poco menos que en quiebra. O sea, no hay lógica en eso. Solo la mujer puede hacerlo. ¿Estamos? Entonces, administración ordinaria, como si administráramos bienes propios, es del marido por regla general, puede la mujer, excepcionalmente. Administración extraordinaria, que la puede tener la mujer o un tercero, como administradores de bienes ajenos. Y por las causales que ya hemos establecido aquí. ¿Está claro? ¿Queda alguna duda? Don Roberto. Ay, cállate, Mateo, cállate, por favor. Cállate. Profesora,
Consulta, ¿y ella queda en estado de separada de bienes? ¿Cuál es su Sí, estado? pues, sí, pues. Ese es Es estado civil, separada de bienes. separada de bienes por resolución judicial. O sea, es una separación judicial de bienes. Don Francisco Javier, dígame. Hola, profesora. Cállate, Matías. Una duda, usted había dicho que cuándo se puede llegar, por ejemplo, a esta administración extraordinaria. Había indicado el caso de insolvencia del marido, si el marido había hecho una administración fraudulenta y cuál era. A ver, espérate, hijo mío, porque con este tonto que me ladra en el oído no te escucho nada. Ya. Ay, discúlpame, pero Ujú. esto es un zoológico. ¿Sabía usted? Cállate. Ya, Ya. Lo que- no sé si me logro escuchar, pero me faltaba ya, solamente uno de los motivos. dime. Me faltaba uno de los motivos cuando usted señala que cuándo se puede llegar a la administración extraordinaria. Una era porque podría ser que existe una insolvencia del marido, ¿cierto? Y la otra porque haya hecho una administración fraudulenta. Pero ¿cuál era la primera que señaló? Incapacidad sobreviniente. Eso. Muchas gracias, profesora. Ya. Eh, ¿Alguien más había levantado la mano, no? No. Ya. Entonces, tenemos administración ordinaria, administración extraordinaria. Recuerden ustedes que tanto el marido como la mujer podrían, porque esto no se da siempre, pero puede darse que tengan un haber propio, ¿no es cierto? Que nosotros vimos que estaba por allá separadito. Cuando el marido tiene que rendir cuenta de administración, él podría eventualmente tener responsabilidad, ¿ya? En una mala administración, en disipar, en esconder, en simular, etcétera, etcétera. Es decir, intentar una especie de defraudar a la sociedad conyugal, ¿no es cierto? Bueno, en estos casos, el marido no solo pierde la administración que va a pasar a la mujer o al tercero, sino que también va a responder con su haber propio de los perjuicios que pudiera ocasionarle a la mujer en esta administración fraudulenta. ¿Ya? Y si, bueno, si no tuviera el marido haber propio, tendrá que responder con la mitad de gananciales que le correspondería a la liquidación de la sociedad conyugal. Esto es como de toda lógica, o sea, si ustedes lo piensan de dónde va a sacar los bienes el marido, tendría que sacarlo de su haber propio y si no tiene haber propio tendría que recurrir a la mitad de gananciales que le corresponde en la sociedad conyugal. ¿Estamos claros con esto? Ya. Entonces tenemos el haber, es decir, el capital, el activo. Tenemos la administración que se hace de los haberes, pero no debemos olvidar que la sociedad conyugal también tiene deberes, tiene deudas, ¿ya? Eh, entonces, igual como hay haberes del marido, haberes de la mujer en el haber propio o haberes de la sociedad conyugal, también hay deudas sociales, deudas del marido y deudas de la mujer, que son en estos últimos casos personales, ¿ya? Eh, Hagámonos un esquema. ¿Cuáles serían, en términos generales, deudas sociales? O sea,
de aquellas deudas que tiene que responder la sociedad conyugal. En primer lugar, todas aquellas deudas que provengan de la mantención de la familia común. De la mantención de la familia común. Esto significa que hay que pagar, por ejemplo, los colegios, la alimentación, el vestuario de los niños, no sé, pues, comprarle un helado el fin de semana, todo lo que significa la vida cotidiana, lo que necesita una familia para poder vivir, ¿ya? Esas son deudas sociales. Roberto, dígame. Disculpe. ¿Entra también ahí, por ejemplo, los créditos hipotecarios? Claro, si el inmueble es social. Claro, porque si el inmueble es del marido o de la mujer, no. Claro, se me pasó por la cabeza una figura. Disculpe que la interrumpa, pero ¿qué pasa si uno de ellos le otorgaron el subsidio que ¿Ya? entrega el gobierno? ¿Ya? ¿Ya? Pero no le alcanza para comprar la vivienda que ellos quieren. Entonces, con una plata del marido, complementan el subsidio más ese ingreso y compran el bien inmueble en la sociedad conyugal. ¿Está bien esa figura? Lo que pasa, mi querido Roberto, es que no hay que perder de vista el enriquecimiento sin causa. Aquí hay que tenerlo, pero así apretadito en las manos, porque a través de las recompensas, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día de las recompensas? ¿Ya? Se empareja la cancha, como se dice vulgarmente, ¿ya? Es decir, se impide que la sociedad conyugal o el marido o la mujer se enriquezcan a partir del patrimonio del otro. Ni el marido o la mujer a costa del patrimonio social o la sociedad conyugal a costa de los patrimonios propios, ¿ya? Entonces, a mí la lógica me dice que si entre marido y mujer ahí se las arreglan para adquirir un bien que va a ser social, porque lo están adquiriendo durante la sociedad conyugal a título oneroso, hay que pensar de dónde salieron esas plata. Porque si las platas salieron del haber real o absoluto, es un gasto social, porque es una vivienda social donde van a vivir toda la familia, ¿no es cierto? El gasto en vivienda es social. Ahora, si nosotros pensamos que para poder tener un bien social, ya sea el marido o la mujer, aportaron desde su haber propio, después habrá que compensarlos, pues. Habrá que compensarlos, ¿ya? Porque recuerden ustedes que en líneas generales, en líneas generales, el patrimonio social se confunde con el patrimonio del marido. Desde afuera, espérenme un segundito. Es que ustedes saben que yo tengo un viejito aquí, un bulldog francés que vino desde Santiago conmigo, que tiene ya como 7 años, que es mañoso, y ahora llegó una perrita pastor alemán así, es un zoológico. Ustedes comprenderán lo que es eso. Ahí está, ve que no moleste al Mateo que está comiendo. Se pelean el plato, se pelean la comida, se pelean el agua, se pelean los juguetes, todo se lo pelean. Entonces es un desastre. Pero ya, ahí está.
¿Cómo le puso? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Se llama Cala. Qué linda. Ya, ahí para afuera la Cala. Pero la convivencia se ha vuelto difícil. ¿Ah? Sí, tiene como No, 4 y mi meses. hijo tiene un pastor de 1 año, un pastor grandote. Entonces aquí, por eso les digo, esto es casi un zoológico. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que es otro zoológico. Lo que yo le decía es que aquí, desde afuera, y como lo conversamos al principio, la sociedad conyugal pareciera dueña de todo, ¿ya? Y como el marido administra, desde afuera, el patrimonio del marido y el patrimonio social se confunden, son uno solo. Y como el marido es el representante de la sociedad conyugal, además, cualquier tema hay que demandar al marido, hay que llamar al marido, porque él es el que representa judicialmente a esta sociedad conyugal y extrajudicialmente también. Pero eso no implica que nosotros, que somos jurisprudentes y jurisconsultos, podamos saber que dentro de esa sociedad conyugal hay varios patrimonios que están jugando. Tenemos el haber real, tenemos el haber aparente, que está lleno de créditos, ¿ya? A favor de los cónyuges. Tenemos el haber propio de la mujer y tenemos el haber propio del marido. Y por último, por allá, y lo vamos a ver en un ratito, puede estar el patrimonio reservado de la mujer casada. Entonces, aquí por dentro es un mundo distinto. Entonces, ¿a dónde tiende la ley? A que ninguno de estos patrimonios, ni el patrimonio social, ni el del marido, ni el de la mujer, se enriquezca a costa del otro sin que haya una recompensa. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de liquidar la sociedad conyugal, ahí empiezan a jugar las recompensas. A ver, ¿cuánto pusiste tú? ¿Cuánto puse yo? ¿Cuánto puso la sociedad? Entonces le pagamos a la sociedad lo que corresponde, le pagamos al marido y a la mujer y restablecemos el equilibrio. ¿Ya? Eso va a funcionar así. Entonces yo decía que igual como hay activos, en esta sociedad hay pasivos. Entonces nosotros tenemos que distinguir entre deudas que son sociales, que son de la sociedad conyugal, que las va a tener que pagar la sociedad conyugal. ¿A partir de qué? Con el haber real o absoluto. Con ese va a pagar las deudas sociales, ¿ya? Pero también pueden haber deudas personales, ya sea del marido, ya sea de la mujer. Y yo decía que son típicamente deudas de la sociedad, todas aquellas que tengan que ver con la mantención de la familia común. Vivienda, alimentación, colegio, salud, todo eso es deuda social. ¿Qué otras son deudas sociales? Por ejemplo, deudas que ha contraído el marido con autorización de la mujer. ¿Ya? A lo mejor el marido pidió un préstamo hipotecario, para lo cual tuvo que hipotecar la vivienda social, pero lo hizo con autorización de la mujer, por ende ese crédito hipotecario es social. Las deudas
que contraiga la mujer con autorización del marido también es una deuda social. Y por supuesto, todo aquello que sea gastos de conservación de los bienes sociales. Gastos de conservación de los bienes sociales. O sea, si hay que pintar la casa, si hay que reparar el techo, y estos son bienes sociales, los gastos de conservación también van a las deudas sociales. ¿Ya? Entonces voy a repetir. Son deudas sociales las de mantención de la familia común. Las deudas que contraiga el marido con autorización de la mujer. Las deudas que contraiga la mujer con autorización del marido. Y los gastos de conservación de los bienes sociales. ¿Estamos? ¿Sí, sí? Ya. Ahora, ¿cuáles son deudas personales? Ya sea del marido o ya sea de la mujer, porque ambos pueden tener deudas personales. ¿Cuáles son deudas personales? Las que tenían antes de contraer matrimonio. Las que tenían antes de contraer matrimonio. Son deudas personales las deudas que contraigan en juegos y apuestas. Las deudas contraídas en juegos y apuestas son deudas personales, ya sea del marido, ya sea de la mujer. Son deudas personales del marido o de la mujer la mantención de un hijo propio no común. Si el marido o la mujer tienen un hijo que no es común, la mantención de ese hijo es deuda del padre o de la madre, que son cónyuges, en este caso en la sociedad conyugal. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, deudas sociales, deudas personales. Ahora, ¿cuáles también son deudas personales? Aquellas que contrajo el marido sin autorización de la mujer, debiendo haberla obtenido, o deudas que contrajo la mujer sin autorización del marido, debiendo haberlo obtenido. Va a tener agua helada, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? O sea, igual lo puedes con la tortilla, pero... Disculpen, pero hoy día no sé qué pasa en esta casa. Ya. Estaba yo estableciendo, aquí es más fácil, establecer deudas sociales, deudas del marido, deudas de la mujer. Y yo decía que al final, al liquidar la sociedad conyugal, es cuando nosotros tenemos que hacernos como, no sé, pues, como una página Excel, ¿ya?
donde vamos a ir poniendo, hay que todo valorizarlo, ¿ya? Todo se valoriza aquí para poder liquidar. Entonces ustedes tienen que poner lo que yo les decía al principio, haber real o absoluto, ¿ya? ¿Cuánto tienen en el haber real y absoluto? Haber relativo o aparente. Aquí lo que hay son créditos a favor de la mujer o a favor del marido, ¿no es cierto? Por los bienes muebles que ellos aportaron. Y por allá está el haber propio de la mujer y el haber propio del marido. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es separar los haberes propios. Esto es fácil porque son bienes raíces, ¿no es cierto? Por lo tanto, ponen por acá el haber propio del marido y por acá el haber propio de la mujer. Luego, ¿qué hacen? Espérame un poquito, Francisco Javier. Luego, ¿qué hacen? Hacen una hijuela. Hijuela es cuando uno separa como montoncitos así. ¿Ah? ¿Ustedes han escuchado las hijuelas en el campo? Porque las hijuelas se usaban para... Disculpen todo esto, por favor, pero veremos qué pasa. Antiguamente se hablaba de hijuelas en el campo, porque en el fondo lo que hacían era separar los trozos de terreno, ¿ya? La hijuela para Pedrito, la hijuela para Juanito. Por eso ahora uno habla de hijuelas cuando uno separa montoncitos así. ¿Ah? Vamos a separar un montoncito para este y un montoncito para el otro. Entonces lo que ustedes hacen aquí es más o menos lo mismo, separar montoncitos. Ustedes dejaron por allá un montoncito con el haber propio de la mujer y un montoncito con el haber propio del marido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora van a tasar el haber relativo o aparente y van a decir, a ver, la sociedad le debe al marido tanto, montoncito, y la sociedad le debe a la mujer tanto, otro montoncito. Haber relativo o aparente. Tienen que tasar los créditos de aquellos bienes muebles que los cónyuges aportaron a la sociedad conyugal. ¿Estamos? Ya. Luego llegamos al haber real o absoluto y lo tasamos también. Otro montoncito. Aquí hay un montoncito más grande. Entonces, ¿qué es lo primero que hago yo? Tengo el haber real tasado, 100. El haber relativo del marido, vamos a poner 10, y el haber relativo de la mujer, otros 10. Muebles aportados. ¿Ya? Ese es mi espectro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo las deudas. Y lo que son deudas sociales, las descuento del haber real. Las pago con el haber real o absoluto. Yo tenía 100 de haber real y pagué 40 en deudas sociales. Me quedaron 60 en el haber real o absoluto. Quiero que me vayan siguiendo. ¿Ya? Luego, de esos 60, tengo que pagarle al marido y a la mujer los créditos del haber aparente, es decir, 10 a cada uno. ¿Estamos? Entonces, en el haber real o absoluto me quedaron 40. Tengo, para que ustedes se ubiquen, tengo en el haber real 40. Ya pagué las deudas sociales. En el haber aparente del marido
tengo 10 y en el haber aparente de la mujer tengo otros 10. ¿Estamos? Que los liquidé con el haber real. Por lo tanto, desapareció el haber real relativo o aparente. Lo pagué con el haber social. Tenía 60 en el haber social. Con los 60 le pagué al marido y a la mujer 10 a cada uno por sus créditos del haber relativo o aparente. Por lo tanto, el haber relativo aparente desapareció. Está liquidado. ¿Estamos? Ya. Entonces, voy a tratar de hacer esto lo más simple posible. Al quedarme 40 en el haber real o absoluto, de estos 40 voy a tener que darle 20 a la mujer y 20 al marido. Porque tengo que liquidar por mitades, ¿no es cierto? 20 a la mujer, 20 al marido y ya no tengo haber relativo aparente porque lo pagué, lo liquidé. ¿Ya? Y ahora tengo que mirar las deudas personales del marido y de la mujer. Porque una posibilidad es que yo esas deudas personales las pague con los 20 que le correspondían al marido o a la mujer del haber real, o que el marido me diga, no, yo las voy a pagar con mi haber propio, mis deudas personales. Por ende, la sociedad conyugal me va a tener que dar a mí los 20 igual, porque mis deudas personales las voy a pagar con el haber propio. Lo mismo puede hacer la mujer. Porque en este minuto, ¿qué tienen? Esta es una sociedad conyugal que le ha ido bien. Tiene positivo, digamos, tiene activo, ¿no es cierto? Entonces, tienen 20 cada uno de la liquidación del haber real o absoluto y además tienen sus haberes propios, si es que lo tienen. Por ende, la deuda la pagan o con su mitad de gananciales de la sociedad conyugal o la pagan con bienes de su haber propio. Cuando tienen haber propio, porque si no tuvieran haber propio, las deudas tendrían que pagarlas con la mitad de gananciales. Esta es una forma, pero básica, de la forma de hacerlo. Esto es pura lógica. Es pura lógica. Si yo sé cuál es el patrimonio de Francisco Javier, el de Roberto y el de David, es decir, Francisco Javier representa a la sociedad conyugal, Roberto al marido y David a la mujer. Discúlpeme, pero va a representar a la mujer. Tenemos 3 patrimonios aquí, ¿ya? Estos 3 patrimonios tienen bienes. Puede que Roberto y David tengan bienes propios, como que no los tengan, y que solo exista la sociedad conyugal representada con Francisco, ¿no es cierto? Entonces, haciendo jugar el activo y las deudas, ¿quién las paga? Si la paga la sociedad conyugal porque es deuda social, o si la paga Roberto porque es deuda personal, o si la paga David porque es deuda personal. El tema es que hay que restablecer el equilibrio y por eso que aquí se habla del régimen o sistema de recompensas. ¿Qué significa una recompensa? Una recompensa es lo que le debe la sociedad conyugal al marido o a la mujer, o viceversa, lo que le debe el marido o la mujer a la sociedad conyugal. Don Francisco había levantado la mano, dígame. Sí, tenía una duda, o sea, no sé, así como en lo cotidiano. Por ejemplo, si una pareja compra una propiedad, un bien inmueble, pero esta la saca con crédito, entonces, por ejemplo, se llegan a separar,
¿cómo se repartiría ahí? Porque la casa todavía está hipotecada, pues, o sea, no... Entiendo que es un bien que estaría en el real y absoluto porque se adquirió durante la vigencia de la sociedad conyugal. Estamos hablando claramente de sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasaría si todavía está hipotecado y llega el momento que hay que liquidar, pero eso todavía hay que estar pagándolo? ¿Pero qué le dice su lógica? Mi lógica me dice Cualquier cosa, o sea, que mejor se separen, pues, que uno ¿ah? va a tener que quedarse con ella y va a tener que pagarla, ¿o no? A Y ver, es que eso es una opción, pero a mí la lógica me dice es que el bien raíz es un activo social y los dividendos o créditos son un pasivo social. Eso me dice la lógica. Entonces, si el bien raíz está en el haber absoluto, es mitad y mitad. Y la deuda, si es social, es mitad y mitad. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, que pueden llegar a soluciones entre ellos y decirle, mira, yo te pago y yo me quedo con la casa, bueno, los acuerdos siempre, las liquidaciones, ya sea de las sociedades, de la sociedad conyugal, de las comunidades, siempre prima un poco la autonomía y la voluntad, porque es más fácil que una partición, porque esta liquidación de la sociedad conyugal se regula por las normas de la partición de bienes. Y la partición, yo creo que la forma más expedita de hacerla es de común acuerdo entre los partícipes, ¿ya? Porque si no, vas a tener que, primero, no pedir judicialmente que se te nombre un juez partidor. Luego, vas a tener que liquidar los bienes porque tienes que transformarlos en plata. Y después pagarle a cada partícipe lo que le corresponde. Entonces, si los partícipes se pueden poner de acuerdo en que los bienes no salgan a remate porque van a perder ahí, ¿ya? Si sale a remate van a perder porque los precios de los remates no son muy reales. Ponerse de acuerdo, o sea, quédate con la casa, ¿ya? Y yo pago el crédito. Aquí todo tiene que ser liquidado, Francisco Javier. Todo tienes que transformarlo en plata. ¿Cuánto vale el bien raíz? 100. ¿Cuánto se debe del bien raíz? 80. Ya, entonces, cada uno tiene 50 del bien en activo, pero tiene 40 en deuda. Entonces uno le puede decir al otro, bueno, mira, yo me quedo con 100 y te pago la diferencia. ¿Te fijas? Hay que pensar en que aquí está detrás el enriquecimiento sin causa. Entonces, por eso existe el sistema de recompensas, para que no haya un enriquecimiento de la sociedad a costa del patrimonio del marido o de la mujer, o viceversa. Y que tampoco haya un enriquecimiento del marido a costa del patrimonio de la mujer. Entonces, por eso actúan las recompensas. Y al final es como tener, miren, en vez de montoncitos, tener vasos con agua. Entonces, irlos nivelando. ¿Ya? Este está muy alto, le da al que está más bajo y nivelamos. Y al final, acuérdense que esto se liquida por mitades. Esto se liquida por mitades. Eso significa que si solo hubiera un haber real o absoluto al final, hay que liquidarlo por mitades y las deudas por mitades. Así es. Al final es complicado porque existen de repente, por ejemplo, en los activos, pueden existir acciones, pueden existir derechos en sociedades, pueden existir derechos comunes en comunidad, una comunidad hereditaria, ponte tú, ¿ya? Y también puede, al revés, existir créditos, préstamos, mutuos hipotecarios, como ponías tú el ejemplo.
Entonces ahí la cosa es bastante más complicada que esto de llenar los vasitos o hacer las hijuelas. Porque para llenar el vasito o hacer la hijuela es lo que te va a costar. ¿Te fijas? Pero hay que entender la lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que mientras funciona la sociedad conyugal, el marido está administrando. Pero está administrando el haber real, el haber relativo y el haber propio de la mujer también, y el suyo. Pero esos saberes, durante la sociedad conyugal, se van a ir modificando, porque en esos saberes van a ir entrando y saliendo bienes, ¿no es cierto? En una sociedad conyugal que lleva 20, 20 y tantos años, han entrado bienes raíces, han salido bienes raíces, han entrado autos, han salido autos, la mujer o el marido ha recibido un bien en herencia, un bien raíz, o sea, esto ha sido dinámico durante la vigencia de la sociedad conyugal. Entonces, cuando llega al final de la sociedad conyugal, hay que liquidarla, o porque se terminó el matrimonio, o porque quisieron cambiar a otro régimen, ahora quieren tener separación de bienes, esto hay que liquidarlo. Entonces tienes que hacerte estas hijuelas que llamo yo, el haber real, el haber aparente o relativo, el haber propio de cada cónyuge, ponerlo por allá esperando. ¿Por qué yo lo dejo esperando el haber propio y no lo restituyo inmediatamente? Porque puede ser que las deudas personales del marido o la mujer no se alcancen a cubrir con la mitad de sus gananciales del haber real. Entonces, si con la mitad del haber real la mujer o el marido no alcanzan a pagar sus deudas personales, las van a tener que pagar con el haber propio. Por eso que dejo allá como separadito el haber propio de la mujer y del marido, porque a lo mejor voy a tener que pagar con ese haber deudas personales de uno o del otro. ¿Estamos o no? Yo quiero que entiendan cuál es la lógica. La lógica es que hay un haber social y un haber del marido y un haber de la mujer. Y que hay deudas que son sociales, deudas que son del marido y deudas que son de la mujer. Y con eso ustedes tienen que jugar con lógica para que cada uno de ellos pague las deudas que correspondan y cada uno de ellos reciba lo que corresponda, sin enriquecerse a costa del patrimonio social o del patrimonio de la mujer o del patrimonio del marido. Esa es la lógica. Don Roberto había levantado la mano, ¿no? ¿Ya se le olvidó? No, no se me olvidó, pero que me quedó un poco más claro, pero por eso ahora ya me hace más sentido cuando pasamos los haberes por separado, esta suerte de servicio que nos puso usted de ejemplo, que por qué no hablaba que el haber aparente o relativo eran créditos, que eran bienes como en transición, provisorios, porque en algún momento le íbamos a echar mano para poder liquidarlo en cuerpo cierto o valorado. Y me imagino Exacto. que esa valoración tiene que ser al día de hoy. Que todos los valores hay que traerlos Al día de hoy. actualizados a la fecha en que vas a liquidar. ¿Te Perfecto. fijas? Porque tú no te puedes quedar pegado en el precio que pagaste por la casa o en la deuda que contrajiste hace 10 años. Po. Tienes que Exactamente. actualizar los valores. Exactamente. Porque toda liquidación o partición parte de la base de que hay que liquidar, es decir, transformar en dinero. Todo en dinero, porque así entonces puedes saber cuál es la mitad, cuál es un cuarto y qué es lo que corresponde. Si no, ¿cómo? Profesor, ¿y cabe la posibilidad de que yo le pueda decir o la mujer a mí o yo a la mujer, da lo mismo, ya, quédate con la casa, pero me pasa el cuadro de Rugiendas
que nos regalaron ¿Mm? Pueden ser ese Todas tipo las de posibilidades, pues aquí, oiga, en la- la primera como la forma de liquidar cualquier comunidad, y aquí se va a liquidar esto como si fuera una comunidad entre los partícipes, ¿ya? Cualquier liquidación, la primera opción es la voluntad de las partes. Es la voluntad de las partes, porque en el fondo, Roberto, imagínate lo que pasa, no solo aquí, sino que, por ejemplo, cuando tienes que liquidar una comunidad hereditaria, ¿ya? Entonces, lo más probable es que los herederos no quieran vender todas las cosas de sus padres. O sea, puede que sí lo quieran, pero la mayoría no. La mayoría quiere conservar parte de ese patrimonio a lo menos, ¿ya? Si tú esto se lo entregas a un juez partidor, el partidor va a liquidar, va a rematar las especies y va a repartir. Entonces, la primera posibilidad que le da la ley a los partícipes es que se pongan de acuerdo. Mira, yo me voy a quedar con, no sé, pues, me voy a quedar con la casa en la playa y tú quédate con la casa en Santiago, pero me das un auto para equilibrar la cosa, ¿te fijas? Porque la casa en la playa es más barata, entonces tú para equilibrar la cosa me das la casa en la playa y un auto y tú te quedas con la casa en Santiago que vale más o menos el equivalente. ¿Te fijas? Y uno como abogado, y este es un aviso que les voy a pasar, tiene que tender a que las cosas se solucionen por la vía de la negociación, ¿ya? Lo que nosotros llamamos la solución pacífica de toda controversia o de todo conflicto. Y la solución pacífica, la primera opción es que los partícipes se pongan de acuerdo. Y ahora se me secó la garganta, así que me voy a ir a tomar un whisky. No, mentira, me voy a ir a preparar un café. Los veo en unos 5 o 10 minutos más. ¿Les parece? Amarre al león, profesor. Ok, profe. Puta, es que ya son 3 leones, como amago, y más mi hijo son 4 leones. Notícias, profe. Profesora, no, se fue. Dígame Una que me estoy yendo. consulta con respecto al trabajo. ¿Las 12 páginas son incluyendo la introducción, el índice y todo, o 12 páginas de contenido? Todo no puede pasar de 12 páginas. Ah, ya, incluyendo portada y todo, ya, perfecto.